Muy buenos días a todos, esperando que estén muy bien. Esta es la clase número 9 y hoy día lo que vamos a hacer es trabajar en lo que respecta al cierre ya del SPT. Vamos a hacer una breve revisión de lo que es una metodología de caracterización de terreno que se ocupa bastante, que es el presiómetro, ¿ya? Que también se conoce como presiómetro de Menard. Y un test que es entretenidísimo y que de a poco se está masificando cada vez más aún aquí en Chile, que es el CPT. ¿Ya? Entonces nos cambiamos de pantallita, tenemos que activar esta pantallita y nos vamos. Entonces, vamos a partir con todo lo que es el cierre de la etapa del SPT. ¿Ya? Para eso, vamos a volver al embalse Puclar, que fue un embalse que estuvimos viendo la en la primera clase, en la clase 1. Recuerde que hay clase 0. ¿Ya? Esto lo vimos en la clase 1. Entonces, si usted se fija en ese embalse, hay un muro y ya habíamos visto las consecuencias de que este embalse pudiera sufrir daño. No es solamente que exista daño, no es solamente que haya una falla de un sistema estructural, es que va a haber gente afectada. Nosotros protegemos a la sociedad, ¿ya? La, esa es, eh, ese es nuestro fin último como practicantes de la ingeniería, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Desde una perspectiva de caracterización. Una manera de verlo es evaluando de qué se trata una presa. ¿Qué es una presa? En este caso estamos hablando, no es una represa de hormigón, es una presa, ¿cierto? De material compactado, material granular. ¿Sí? Al ser un material granular, inevitablemente esto va a presentar ciertas condiciones de humedad. También va a estar sometido a un sistema de cargas importantísimo. Las cargas de agua son brutalmente grandes, ¿ya? Son tremendamente grandes. Voy a bajar esto un poquitito, ¿ya? Son muy, muy grandes. Entonces, si ustedes se fijan en el contexto en el que esto está en una zona de angostamiento, ¿no? Si ustedes la comparan sobre todo con las zonas que están atrás de esta figura, en todos estos terrenos que están acá, en todos estos sectores que están acá, ¿ya? Ustedes pueden notar que claramente este es un sector de angostura. Entonces, fíjese que usted, para hacer consideraciones de diseño en una represa, tiene que tomar muchas decisiones. No le llamemos supuestos, tomemos decisiones, porque al final esos supuestos pasan a ser lo que determina sus decisiones, ¿ya? Entonces, usted tiene un muro ahí, ¿cierto? Supongamos que esto está en una etapa inicial y que este es un muro de, por así decirlo, de proyección, de cómo quienes necesitan, ¿cierto? El juntar agua, cómo ellos proyectan, ¿ya? Cómo las personas proyectan esa obra. Si usted la mira desde arriba, esto es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la presa lo que busca es, además de contener el agua para el uso de la comunidad, para los distintos usos que la comunidad le da, la presa también previene que esta gran cantidad de agua que se acumula tras la presa no pase al otro lado, ¿cierto? Aunque las cantidades sean muy pequeñas comparado con el volumen de agua que está atrás, esas cantidades que pasan son suficientes, ¿ya?, para causar daño, ¿ya?
para causar anegamiento, para causar inundación. Por lo tanto, la presa tiene que funcionar bien tanto desde una perspectiva mecánica de estabilidad, como también tiene que ser un sistema que cumpla con las funciones de contención de agua desde una perspectiva de que no la deje pasar. Y fíjese que el desafío no es menor. ¿Por qué? Porque esta es una estructura que, además de ser granular, es una estructura que no es regular. Usted aquí ve una tremenda masa de agua. Y aquí usted ve la represa. Esta represa de partida tiene que presentar un espaldón en la parte de atrás, lo que quiere decir que todo ese espaldón está cubierto de agua. Por lo tanto, ¿ya? Así como ustedes ven un muro aguas abajo, existe un muro aguas arriba. ¿Sí? A estos muros también se les llaman espaldones. Ahora bien, considere esto, que usted en esta zona tiene un relieve que no es, llamémoslo mejor dicho, altamente complejo, porque es la topografía, es la presa, tiene que intersectarse de correcta manera con la montaña en este caso, para tampoco permitir que el agua se vaya por las condiciones de borde de contacto que tiene esta presa con su relieve. Eso implica también, ¿cierto? Implica todo lo que es la base de la presa con el suelo de fundación que está bajo ella. Por lo tanto, tiene que haber un buen sistema de cierre, ¿cierto? Que no permita fugas, no solamente por la presa, sino que también por sus condiciones de borde, por sus contactos. ¿Ya? Estas zonas que están acá se les llaman estribos. ¿Ya? Todas estas zonas de contacto, en verdad, es toda esta zona de contacto acá. ¿Ya? Toda esta zona se le llama la zona de los estribos. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque precisamente cumplen una función importante que es, por así decirlo, de una manera coloquial, es que la presa se agarra, ¿cierto?, de estos estribos. Y los estribos siempre aportan mucha estabilidad, ¿ya? Y inducen un efecto que en la práctica nosotros también conocemos como el efecto tridimensional, ¿cierto? ¿Por qué le llamo esto? Y aquí quizás lo que nos conviene es sacar una nueva diapo. ¿Por qué? Porque si usted se fija, si usted toma una sección ahí, toma una sección ahí, toma una sección ahí, en el fondo, ¿ya? Vamos a tener que... le puse descartar. Ya. Si usted se fija, en el fondo acá, ¿qué es lo que tenemos? ¿Esto se puede poner en grande? Sí, quizás se puede poner en grande. Ya. Lo que se fija acá, si nosotros miramos esta figura, donde aquí estaba la zona de los estribos, ¿ya? Si usted se va al medio de la presa, acá, ¿cierto? Aquí tiene estos ejes. Usted en el fondo, ¿qué es lo que ve? Usted lo que ve es esto. ¿Ya? Usted lo que ve a grandes rasgos, ¿no? Las presas tienen tremendos sistemas de ingeniería en esta, pero acá los vamos a ver a grandes rasgos. Entonces ahí usted tiene la represa. Entonces usted necesita que la represa le contenga el agua. O sea, usted necesita que esto sea estable. Por lo tanto, esto es lo primero que usted va a necesitar, es que esto tenga estabilidad. Cuando hablamos de estabilidad es que tenga buenas propiedades geotécnicas, tanto de compactación, así como de propiedades del suelo en sí mismo. ¿Ya? Cuando hablamos de eso, hablamos de un suelo que tenga un buen phi, ¿cierto? Un buen C. ¿Qué es lo que pasa? Que el parámetro C de la cohesión está asociado a suelos, ¿cierto? A suelos cohesivos, por supuesto,
Pero también los suelos cohesivos lo que presentan es un problema de que eventualmente tienen muy, muy baja permeabilidad. Por lo tanto, no siempre cumplen de buena manera lo que son las funciones de permitir que el agua pase, ¿cierto? Y pueden dejarla estancada. Por ejemplo, si usted pone una bentonita, la bentonita no solamente, recuerden, habíamos hablado de la bentonita, si usted le pone bentonita, la bentonita no solamente se va a humedecer y no va a dejar pasar agua, sino que además se va a hinchar, ¿cierto? Y si usted no deja pasar agua, genera excesos de presiones de poro. Por lo tanto, usted tiene que tener un sistema ahí que sea lo suficientemente bueno para resistir, pero lo suficientemente bueno también para no generar exceso de presiones de poro, ¿ya? Y que por supuesto no hinche, ¿sí? Si usted necesita que no hinche, lo que inmediatamente usted sabe es que la plasticidad de toda esta zona en particular, ¿ya?, del núcleo, usted necesita que no tenga una plasticidad alta. ¿Por qué? Porque las plasticidades altas se asocian a suelos que eventualmente podrían presentar un potencial expansivo significativo, ¿ya? Lo que hacen los espaldones es reforzar el núcleo, ¿no? Por lo tanto, ellos tienen que eventualmente, y esto sucede, y así es como se hace, tienen que ser suelos más granulares. Y esto lo dibujo grande, ¿no? Pero esto es son simplemente transmitir el concepto de que tienen que ser suelo granular. ¿Sí? Ahora bien, usted tiene el agua acá, por lo tanto, obviamente, el agua va a empezar a transmitirse por la presa. Por lo tanto, usted necesita caracterizar de correcta manera la permeabilidad, ¿cierto? Usted necesita la permeabilidad de ese sistema. ¿Por qué? Porque es un sistema donde el nivel de agua va a estar creciendo y bajando según los ciclos que ocurran en el sistema. ¿Va a haber sequía o no va a haber sequía? ¿Va a ser un año lluvioso o no va a ser un año lluvioso? Independiente de la condición, esa presa tiene que funcionar y usted tiene que caracterizarla de correcta manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, el núcleo generalmente lo que hace, si usted tiene esta presa así, suponga que usted tiene la presa así, pasa hasta este punto acá. Usted puede hacerlo, está bien, ¿sí? Tiene que estar muy bien diseñada solamente, ¿ya? Y hay presas que han sido construidas de esta manera, por supuesto. Pero cuando uno trabaja con presas de tierra, lo ideal es que tengan un núcleo. En los tranques de relave es difícil tener eso, ¿sí? Por las condiciones. Estamos en la montaña, escasez de material, ¿cierto? Pero en una presa de agua, lo ideal es que tengan un núcleo. Y el núcleo lo que hace es castigar el nivel freático, el nivel energético del agua. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca? Busca que el agua llegue con poca energía hasta este lado. Lo ideal es que llegue con poca energía. Ideal que llegue con poca energía. ¿Ya? Y esto le vamos a poner aquí presa de tierra. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero, ¿sí? Estamos analizando el sistema cómo funciona. Si yo quiero que lo ideal es que llegue el agua con poca energía, agua abajo, lo que necesito es castigarla. Necesito castigar el nivel freático para que se vaya, ¿cierto? Con una condición tal de que en vez de irse por acá, se vaya de sopetón para abajo, dentro del núcleo, para que salga ahí, por ejemplo, ¿no? A una cierta altura. Está ok, ¿ya? O para que salga a un sistema de dren, que eso también ustedes lo pueden tener, que tengan un sistema de dren acá, que tengan un sistema de dren, cosa de que el agua, en vez de irse ahí al pie directamente, pase para acá, ¿ya? Ustedes también pueden tener eso, que se vaya ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Ustedes necesitan caracterizar, por ejemplo, la permeabilidad, ¿ya? Pero ojo, ustedes tienen que caracterizar la resistencia. ¿Y qué pasa si esto fue una presa, ¿ya?, que
se construyó hace 100 años, que hay un montón. ¿Ya? Hay muchas presas que se han construido sin una apropiada caracterización geotécnica, porque simplemente la mecánica de suelos quizás no estaba lo suficientemente desarrollada y solamente se buscaba en base a la experiencia, el ensayo y error, lo cual es válido, ¿cierto? Pero los desafíos del crecimiento, las nuevas necesidades que tiene la sociedad, la industria, etcétera, obviamente han estresado la estructura antigua, ¿cierto? Y hay que acomodarlas o hay que estudiarlas para poder mejorarlas, ¿no? Entonces, suponga que esta represa usted ya está construida y usted no sabe la geometría, por ejemplo. Usted no conoce la geometría, usted solamente conoce la geometría bien de este sector. Y tampoco conoce el suelo de fundaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? Y ahí es donde vienen la relevancia de la prospección, como por ejemplo con el SPT. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, podría decir, ok, necesitamos encontrar la geometría de la presa. Entonces, eventualmente, necesitamos hacer un SPT ahí. Porque si usted no conoce la geometría de la presa, probablemente menos, ¿cierto? No, y no es porque la geometría de la presa se haya hecho al lote, es porque los planos se pierden, por ejemplo. Y eso también pasa un montón. Muchas veces ustedes están en proyecto, piden una información y esa información no está. ¿Ya? Y ahí es donde viene todo este concepto que hemos enfatizado en la tarea, la revisión bibliográfica, el buscar información, buscar bibliografía, ir a meterse una bodega para ver, agotar los recursos, ¿cierto? Agotar los recursos de esfuerzo para obtener información que les permita obtener lo que les va a lo que les garantice el caracterizar de la mejor manera posible esta estructura. Entonces ahí le conviene, por ejemplo, un sondaje, ¿no? Usted quiere caracterizar esta presa, entonces hace sondaje. Si vamos a la figura anterior, ¿sondajes cada cuánto? ¿No? Esa es otra pregunta. Por ejemplo, en este contexto que estamos acá, te fijo un sondaje en este sector. ¿Por qué? Porque me gustaría caracterizar no solamente el material que está en la presa, sino a qué profundidad ese material toca la roca. ¿No ve que ahí hay un cerro? Aquí hay un cerro, ¿no? Oh, perdón. Aquí hay un cerro. Entonces a mí me interesa conocer dónde ese material toca la roca. Por lo tanto, podría hacer un sondaje ahí, por ejemplo. Ahora, yo quiero conocer la roca también absolutamente. Por lo tanto, ¿qué me va a convenir? Me va a convenir tener un sondaje acá. Por lo tanto, no es solamente tener un sondaje en el núcleo. Como yo quiero tener la geometría de la presa y también quiero conocer el suelo de fundación, eventualmente tendré que arreglármelas de alguna manera para ver si soy capaz de, ¿cierto?, hacer un sondaje ahí, y un sondaje ahí, y otro sondaje ahí, y ahí, para conocer el otro estribo. ¿Hasta qué profundidad? Bueno, la que usted estime necesaria según la combinación recurso-requerimiento del proyecto. Muchas veces hay presas que tienen la roca muy cercana, pero hay otras veces en que la roca puede estar a 100 metros, a 200 metros. Y usted obviamente no va a ir hasta allá a perforar. ¿Por qué? Porque el sondaje, ¿cuánto habíamos dicho que cuesta? Cuesta 300 lucas el metro cuadrado, ¿no? Perdón, el metro lineal. Estamos pensando en 200 lucas el metro lineal al menos, ¿no? Caro. Entonces, usted necesita sondajes, por ejemplo. Listo. Usted quiere conocer la geometría atrás. A veces hay que hacer sondaje en estos sectores. ¿Cómo lo hago? Existen tecnologías tales que usted puede meter un SPT en una balsa, por ejemplo. ¿Ya? Eso se puede hacer. ¿Requiere un montón de esfuerzo? ¿Es más caro? Por supuesto. Pero se puede hacer. ¿Sí? Lo mismo para el CPT. También hay balsas, ¿cierto? Que son plataformas en las cuales usted sube el equipo y usted puede hacer
estos ensayos hacia abajo. Es un tremendo desafío, pero quizás es necesario, ¿ya? Todo depende del contexto y del nivel de información que usted requiera, ¿ya? Ahora, en el contexto de una presa, la geometría es insalvable, usted la necesita, ¿ya? Debe tenerla y debe tenerla de manera muy, muy, muy detallada. Ahora bien, usted dice, listo, ya vamos a caracterizar la roca también. ¿Nos servirá hacer sondajes por acá? Por supuesto, pero ¿por qué? Porque usted podría tener una condición tal, por ejemplo, estamos yendo a un caso muy hipotético acá. Suponga que usted, vamos a dibujar aquí la presa un poquito más chiquitita, ¿ya? Y vamos a suponer de que esta presa está acá, el agua está ahí, ¿no? Y que la roca está por acá, y que acá, justo, hay un patín de suelo fino de alta plasticidad o de muy baja resistencia, llamémosle, ¿ya? Usted también podría tener un limo de muy baja resistencia, lo cual se transforma en un patín. Por lo tanto, usted lo que podría tener es una falla de este estilo, por ejemplo. Usted podría tener una falla de este estilo, en que esto le toma toda la fundación, ¿cierto? Y no solamente le toma no le toma solamente el suelo de fundación de la presa en la parte del pie, sino que también le puede tomar una cantidad de suelo significativa aguas abajo, ¿ya? Por lo tanto, ¿le sirven los sondajes agua abajo? Por supuesto que le sirven para caracterizar el terreno de fundación, no que vayan a ser exactamente el mismo, pero probablemente, o si usted hace bastantes, ¿ya? Ahí voy a cambiar el color. Si usted hace un número adecuado, ¿ya? Esto podría inferir de manera correcta con lo que está abajo. Además, los sondajes que usted haga en el núcleo de la presa o en las caras de la presa, en los espaldones, también pasan hasta abajo, ¿ya? También pasan hasta abajo, ¿sí? Esto se evita, porque es caro, ¿cierto? Y uno no quiere andar intrusiando en la presa. Pero hay veces en que, según las condiciones del proyecto, se hace, ¿ya? Entonces, súper importante eso. ¿Qué más es importante? Por ejemplo, que caractericen bien el suelo de fundación. Necesitamos, necesitamos caracterizar, por ejemplo, la permeabilidad del suelo de fundación. Sí, entonces, por eso también ustedes pueden hacer ensayos. Hablábamos del, ¿cierto? Hablábamos del Luyon y hablábamos del Lefranc, ¿cierto? Que son ensayos de permeabilidad que ustedes pueden hacer en los sondajes, ¿sí? También están los ensayos de SPT. Entonces, en la medida que ustedes van construyendo toda esa historia de información que van recolectando, ustedes van teniendo información que les permite construir, ¿cierto? Su perfil de suelo y las propiedades del suelo que le permitan lidiar con los problemas de filtración, con los problemas de contacto entre la presa y el muro, perdón, entre el muro y la roca, así como entre el muro, el suelo de fundación y el suelo de fundación, ¿ya? Ahora bien, usted dice, ¿y hay que evitar las filtraciones en las fundaciones? Pero por supuesto, salvo que sea roca, una roca intacta, maravillosa, esto está afecto a filtraciones. ¿Y qué es lo que qué es lo que se ocupa para las filtraciones cuando ustedes están debajo de una presa? Se ocupa algo que se llama el muro pantalla y que probablemente a ustedes se lo mencionaron en el curso de geotecnia. Ahí ustedes pueden ver un muro pantalla. ¿Cómo el muro pantalla es importante? Porque si usted no tiene un muro pantalla, esto se le podría filtrar desde acá, ¿cierto? Desde aquí hasta el otro lado. Se le podría ir así. Así se le va la filtración, ¿cierto? Usted tiene un delta H importante ahí, eventualmente, ¿cierto? Por lo tanto, no tendría filtraciones tan despreciables dependiendo del tipo de suelo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la
Esto es sin pantalla. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace la pantalla? La pantalla lo que hace es que tiene usted esto mismo acá, ¿cierto? Y que antes se leía por acá, pero ahora lo que pasa es que existe esto y eventualmente esto se empieza a ir por ahí y sale por ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Usted le aumenta el sufrimiento a la partícula de agua para pasar al otro lado, se tiene que desgastar más, por lo tanto lo que hace es nuevamente bajarle la energía al agua para que llegue al otro lado. ¿Sí? Los muros pantalla no necesariamente le previenen filtraciones totalmente, lo que hacen es bajar el nivel de energía al agua, ¿ya? Porque usted lo que quiere, ¿cierto? Una baja en el nivel de energía eventualmente va a terminar siendo una baja también en los excesos de presiones de poro, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, todo ese tipo de consideraciones que usted necesita hacer al momento de diseñar una represa son las consideraciones que fundamentan la existencia de la caracterización geotécnica, ¿no? Hay ensayos que están hechos para hacer en el laboratorio, hay ensayos que están hechos para hacer en terreno, ¿cierto? Habíamos hablado de las ventajas que representa el tener un ensayo de terreno, ¿sí? Y complementarlo con laboratorio. ¿Ya? Muchas veces eso no es posible y se hace, dependiendo del proyecto, se hacen muchos ensayos de laboratorio. Generalmente en las represas sí lo que controla es el hacer ensayos de terreno y complementarlo con ensayos de laboratorio. Ahora, usted dirá, ok, cuando yo tengo aquí esta represa, ese aparece como un número significativo de sondaje. Depende, depende. Ese es un número de sondajes que está en el contexto de lo que conversamos. Si usted tiene muy pocos datos de una represa antigua, ¿ya? Aquí lo vamos a anotar para que quede contextualizado eso. No sé, no recuerdo la verdad si estos dibujos que hacemos en el, en el PPT se pueden guardar después en el PDF, ¿ya? Pero lo bueno es que esto queda grabado, ¿ya? En caso de que después le aparezcan dudas. Entonces acá el contexto es una represa antigua sin conocimiento de la geometría, conocimiento detallado de la geometría, detallado de geometrías, geometrías, y aquí le vamos a poner propiedades, ¿ya? Entonces ese es el contexto. Si usted conoce bien su geometría, ¿ya? Probablemente el nivel de caracterización geotécnica va a ser significativamente menor, ¿ya? Pero va a haber, me parece que había una pregunta, puede ser por ahí. Ah, no, perdón, me equivoqué. ¿Ya? Entonces, súper importante que tengan considerado ese contexto. Entonces, todo eso, ¿ya? Todo esto que hemos conversado es lo que justifica la caracterización geotécnica, ¿ya? Las caracterizaciones geotécnicas son caras en general, pero considere que son significativamente más baratas que cualquier eventual falla que se pueda presentar por la falta de una caracterización geotécnica, ¿ya? Casos para ejemplificar, hay montones. Habíamos hablado la otra vez de los porcentajes de los proyectos. Para proyectos pequeños como una casa, la caracterización geotécnica debiera costar del orden del 0,5% de la casa, ¿ya?
Sí, una casa con mucho detalle, estructuralmente con algunos detalles que la pueden hacer más cara, ¿cierto? Donde usted tiene que meter más detalle en lo que es la geotecnia, eventualmente podría llegar al 1%. ¿Ya? Pero para un proyecto como este, estamos hablando de fijo 1%, incluso un poquitito más. ¿Ya? Si es que no, bastante más. ¿Ya? Esos porcentajes son referenciales, pero son significativamente decidores. ¿Por qué? Porque si una estructura de este estilo, ¿ya? Incluso una casa, o sea, cualquier estructura donde haya gente, cualquier estructura que comprometa la realización de actividades y comprometa la vida de las personas, ¿ya? El costo de arreglar eso, si usted considera los daños morales, daños civiles, daños de infraestructura que se generan, son significativamente mayores que las platas que usted se ahorra por no hacer un sondaje o no hacer una calicata o no hacer un SPT, lo que sea. O sea, y esto independiente si usted es estructural, si es geotécnico o hidráulico o transportista, tenga presente eso, que si usted se ahorra plata en caracterización geotécnica, eventualmente podría estar comprometiendo mucho más plata en el futuro, ¿ya? Y que eso va a ser, ¿cómo llamarlo? Va a ser despreciable comparado con el daño que se le hace a las personas. ¿Ya? Recuerde que lo más importante para nosotros son las personas. ¿Ya? Eh, Así que eso es como para ir cerrando el tema del SPT, la importancia de la caracterización geotécnica, en particular el SPT, porque el SPT es un ensayo destructivo. ¿Ya? Es un ensayo destructivo. Si ustedes lo ven, aquí se perfora, esto requiere esfuerzo, entonces es caro. ¿Ya? Vamos a ver otros ensayos que son no destructivos, pero estos ensayos, al permitir lo que es la perforación, la sacada de muestra y el análisis de material en profundidad, lo hacen ensayos caros. ¿Ya? Eh, pero tienen la fortuna de que al necesitar un sondaje, usted puede también hacer muchas mediciones. O sea, cuando usted hace mediciones, cuando usted tiene un sondaje, usted puede hacer SPT, puede hacer ensayos de presiómetro, que lo vamos a ver más adelante. Usted puede hacer ensayos de permeabilidad. Usted puede calcular velocidad de onda de corte. Usted puede meter una cámara incluso, ¿ya? Dependiendo del diámetro del sondaje. En general, hoy día ya se estila mucho de meter las GoPro, ¿sí? Y en particular hace un tiempo atrás nos juntamos con unos colegas y empezamos a ver qué era lo que pasaba con unos sondajes que se habían hecho en una infraestructura. Y cuando íbamos, cuando íbamos con esa cámara como a los 20 metros de profundidad, lo que aparece es que aparece un socavón enorme que explicaba todas las filtraciones que se estaban teniendo, pero que no se podían explicar. ¿Ya? Entonces, eh, ese tipo de cosas son súper importantes, son súper entretenidas. Ahora, acá yo les muestro un poquito de algunas de las actividades que nos gusta realizar, que es ingeniería, ¿sí? Y en el fondo acá lo que les estoy mostrando es, por ejemplo, cómo se ven estos sondajes SPT. Aquí ustedes tienen el N160, ¿no? Ahí tienen este es el N160, aquí está la cota media, y ustedes lo que están viendo ahí, ¿cierto? Son la cota de la superficie del muro, la cota de la roca, ¿sí? Vamos a sacar levemente esto, ¿se puede? Sí, parece que sí. ¿Ya? Entonces, esto es de otra infraestructura, ¿ya? Y ustedes pueden ver la cota de superficie del muro, la cota de la roca, y ustedes lo que ven ahí es que los NSPT van variando, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace usted después con los NSPT? Recuerde que los NSPT usted los puede correlacionar. Cuando usted los correlaciona, ¿cierto? Usted lo hace para correlacionar resistencia, entonces usted puede obtener los phi, los DR, puede obtener los SSU en caso de que existan. ¿Y qué es lo que hace después? Usted lo que empieza después es empezar a analizarlos de una manera más macro. Usted tiene un SPT y usted dice en este SPT, ¿cierto? A ver, si vamos acá, por ejemplo.
Vamos a revisar algunos. Aquí, usted en este SPT, fíjese. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ahí, ¿qué es lo que tenemos? Fíjese, tenemos los SPT, ¿sí? Y lo que obtenemos es que estos SPT están en un contexto tal que usted los puede ir agrupando, ¿sí? Ahí usted tiene diferentes valores, ¿sí? Los N160, y usted los puede ir agrupando, ¿no? Entonces usted los va agrupando por N160, ¿ya? Recuerde que el SPT se hace en promedio entre 1 a 1,5 metros de profundidad. 1 metro es lo que más se acostumbra probablemente, ¿ya? Pero entre punto y punto termina siendo como 1 metro y medio, ¿ya? Y ahí usted lo que empieza a ver es que empieza a ver la descripción en profundidad de los n. Y en base a eso van a haber n que están claramente en ciertos rangos y hay otros n que están claramente en otros rangos. Es difícil tener quiebres de SPT muy radicales. Por supuesto que ocurre, pero, pero generalmente cuando eso ocurre, quiere decir que hay un cambio de estrato, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Que después usted empieza a analizar la información. Usted empieza a analizar la información y usted empieza a caracterizarlo según tipo, ¿ya? Por ejemplo, puede decir, ok, yo voy a tener este perfil con tales valores de SPT, los voy a tener sobre 30 o bajo 30, o los voy a agrupar entre aquellos SPT que están entre 10, estos que están entre 10 y 20, estos que están entre 20 y 30, y los que están sobre 30, por ejemplo, dependiendo del tipo de estudio, ¿ya? Y usted empieza a agrupar los suelos. Y usted empieza a agrupar los suelos. Y después empieza a buscar, ok, este suelo entonces va a tener un cierto phi. Este suelo va a tener un cierto DR. ¿Ya? Eso lo vamos a estar practicando en la auxiliar que va a ser Cristian. ¿Ya? Pero obviamente eh, traten de llegar estudiados. ¿Ya? Les va a servir. Entonces, eso es. ¿Ya? Eso es como para ir cerrando todo lo que es el SPT. Eh, y la importancia en general de la caracterización geotécnica. Se dio que aprovechamos un poquito para indagar más en lo que es la ingeniería de represas, que es algo que en particular me gusta mucho, ¿ya? Y ya con eso podemos pasar a otro ensayo, que es bastante similar en el sentido el, que nos permite caracterizar lo que es el comportamiento del suelo, ¿ya? O algunas propiedades del suelo, que es el ensayo presiométrico, ¿ya? Permiso. Entonces, eso es súper importante. Y este ensayo se le conoce como ensayo presiométrico, también como presiómetro de Menard y también como PMT tipo Menard, ¿ya? Entonces, aquí hay algunos textos, simplemente para que queden para ustedes, que dice, consiste en una sonda que se inserta a una cierta profundidad en una perforación sin camisa. Recuerde que la camisa son básicamente protecciones que aíslan la perforación que se hace, ¿sí?, del suelo, ¿ya? Dependiendo de lo que usted busque, dependiendo del tipo de ensayo que usted va a hacer, lo va a hacer con camisa o sin camisa. En este caso, el presiómetro lo que va a hacer es que va a empezar, el presiómetro presiona. Y cuando hablamos de presionar, y en el contexto de un sondaje, tiene que ser una presión radial, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando usted tiene una presión radial, ¿sí?, usted, para ver el comportamiento del suelo, lo que requiere es que no haya nada entre el equipo y el suelo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, es que la camisa se hace innecesaria si usted quiere obtener información del suelo a partir del presiómetro, ¿ya? Entonces, consiste en una sonda que se inserta a una cierta profundidad en una perforación sin camisa. Se aplica presión aire líquido a la sonda. Y usted dirá, pero ¿cómo es que se le aplica presión o líquido a la sonda? Sí, porque es precisamente eso. Es una sonda. En este caso, la sonda del presiómetro es una especie de globo.
¿ya? Y que está protegida por tiritas, si gusta llamarlo de alguna manera, que son tiritas de aluminio, ¿ya? Entonces, se aplica presión aire o líquido a la sonda, la cual se expande y presiona radialmente el suelo. En el ensayo se mide la resistencia y deformabilidad del suelo. Este es el presiómetro de Menar y como usted puede ver, tiene un diámetro, tiene un largo y tiene algunos elementos que se ven ahí de diferente color. Esto es un... Oh, perdón. Esto que está acá es un presiómetro que no está deformado. Y este es un presiómetro deformado. Son exactamente el mismo. Sin embargo, si usted se acerca un poquito por acá, ve que por ahí ese presiómetro tiene una línea. Tiene una línea. ¿Y por qué? Fíjese acá que usted también ahí en ese sector tiene una zona donde se ven como unos dientecitos amarillitos. ¿Y por qué? Porque a lo largo del tubo lo que ocurre es que ese sector del tubo está ranurado. ¿Y por qué? Porque esas son las tiritas de aluminio que yo le contaba que el presiómetro tiene. Entonces, esto se deforma lateralmente, radialmente por el efecto del globito que está al interior de esta tubería. ¿Ya? Entonces, usted dirá, pero ¿cómo se hace pues, entonces? Si el globo eventualmente también podría tener presión vertical. Para eso es que estos equipos tienen algo que se llaman los packers. ¿Ya? Los packers o también les puede llamar atezadores. Pero ¿cuál es la función de ellos? Es simplemente evitar que el globito genere deformación vertical y que toda la presión que tiene se vaya radialmente. Usted dirá, sí, pero se puede perder presión, absolutamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el equipo pierde contacto en estas zonas, eventualmente pierde contacto en estas zonas con el suelo, ¿cierto? Pero a usted lo que importa es ese sector, ¿sí? Todo lo que es el sector de contacto entre el presiómetro y el suelo, ¿ya? Entonces, aquí ustedes tienen un ensayo, ¿ya? Tienen este ensayo y lo vamos a ver rápidamente, que es un ensayo de calibración del presiómetro. ¿Ya? Entonces, dura 4 minutos, es largo, no lo vamos a ver completo, ¿ya? Pero mi sugerencia es que lo vea completo, ya está pasado. Entonces, usted tiene acá esto, y ahí usted tiene el presiómetro. Esto se calibra en laboratorio, ¿ya? Porque cuando usted calibra, usted lo que necesita es información conocida y controlada. Y esas condiciones generalmente se encuentran de mejor manera y más fácilmente dentro de un laboratorio. ¿Ya? Y ahí está el presiómetro conectado a la bomba de presión. ¿Ya? Fíjese cómo el presiómetro, en la medida que empieza a generar, empieza a recibir presión, fíjese ahí las ranuritas, ¿no? Las ranuritas que estábamos hablando, el presiómetro, entonces ahí se empieza a deformar, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este ensayo se ven diferentes, todo lo que es la técnica del presiómetro. Es un ensayo entretenidísimo. ¿Ya? Es un ensayo entretenidísimo, como todos los ensayos de terreno, en verdad. La única parte que no es tan entretenida es el hecho de que estas sondas tienen unos tremendas actividades, ¿no? Lo aburrido a veces es que no se ve directamente. Usted no ve cómo el suelo se deforma, cómo el suelo reacciona cuando el martillo le pega, cuando el presiómetro lo presiona. Entonces, eso puede ser un poquito lo fome de los ensayos, pero en sí hacer ensayo en laboratorio es entretenidísimo. Usted se preguntará ahí, ¿por qué le están poniendo un tubo alrededor? Y la respuesta está en que este es un trabajo de calibración. Por lo tanto, lo que usted tiene que chequear es que simplemente el presiómetro esté funcionando a la presión que se le pone. En ese contexto, usted necesita algo que limite la deformación del presiómetro para usted chequear que efectivamente lo que se está transmitiendo es efectivamente lo que usted está entregando, ¿ya?
Entonces, sumamente importante eso. En el fondo, ese tubito que usted pone alrededor es una condición de borde para que el presiómetro pueda trabajar bajo una condición ideal, ¿ya? Entendiendo que en el terreno eso no va a ocurrir, la condición ideal no se va a dar, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ver muchos más detalles, ¿ya? Los invito a ver este video, es bastante entretenido, ¿ya? Entonces eso sería. Entonces los detalles, el diámetro de la perforación es levemente superior al de la sonda. La sonda tiene 3 cámaras, una superior, una central y una inferior. La cámara inferior y superior restringen las deformaciones verticales. La cámara central se deforma radialmente. Los datos obtenidos de la cámara central son los que permiten estimar los parámetros. La perforación es crítica para el ensayo, tiene que ser una perforación muy bien hecha. ¿Y por qué? Porque usted en el fondo cuando hace una perforación considere que le está sacando suelo al suelo. Por lo tanto, usted al dejar una cavidad, lo que está ocurriendo es que el suelo se está relajando, pierde confinamiento y por lo tanto se va a deformar levemente, ¿ya? Por lo tanto, la perforación tiene que ser hecha con mucho cuidado para que dentro del contexto que el suelo se va a dar cuenta que lo están desconfinando, se dé cuenta lo menos posible, ¿ya? Si es que eso le hace sentido, ¿ya? En la medida que lo estudian, se van a dar cuenta de que tiene mucho sentido, ¿ya? Porque el suelo, siempre que usted lo excava, lo va a afectar, pero hay maneras de afectarlo lo menos posible para que el suelo se comporte muy parecido, ¿ya? O en algo parecido a cómo está efectivamente en terreno, ¿ya? Lo anterior, ya que el suelo está perturbado, lo que estamos conversando, ¿ya? Que el nivel de perturbación sea la menor posible. Ahí hay algunos tamaños, los más usados en lo que respecta a los presiómetros. Ahí está el tema que habíamos conversado, ¿no? Está el tema que habíamos conversado. Es que se baja esto a una cierta profundidad, están los packers, ¿cierto? Está la cámara, y en la cámara la que se deforma radialmente. Y en la medida que usted va desarrollando el ensayo, ¿cierto? Usted infla el globito, ¿sí? Aplica las presiones, el suelo se deforma, usted obtiene las curvas que hayan que obtener y después nuevamente lo que hace es bajar hasta la profundidad en la cual usted quiere obtener el parámetro que está buscando o los parámetros que está buscando. Ahí usted tiene cómo se deforma un suelo. Esto es muy parecido a lo que ocurre en los túneles, ¿ya? Muy parecido a lo que ocurre en los túneles. Por supuesto, cambiando las condiciones de deformación, algunas condiciones de borde, pero los túneles también tienen esto, ¿ya? Existe una zona de expansión o una zona de divergencia, convergencia, mejor dicho, a la que se le llama, y también tienen una zona plástica y tienen también una zona elástica. Y todo eso está dado por los niveles de deformación que se generan, ¿ya? Una vez inserta la sonda, se aumenta la presión gradualmente en intervalos constantes de tiempo en los cuales se registra el volumen de la sonda. El resultado es una curva que describe la presión con el cambio volumétrico. El ensayo se finaliza cuando el suelo falla o bien la celda llega a su presión máxima, ¿ya? Hay suelos que son muy resistentes y que no necesariamente la sonda es capaz de deformarlo hasta los niveles que se desea, ¿ya? Con la información obtenida se puede obtener el módulo de deformación, al que se le llama módulo de deformación presiométrico, ¿ya? Y obviamente usted al tener eso también puede relacionarlo con el módulo de corte y también puede obtener la resistencia última no drenada. Se considera que el suelo falla cuando el volumen de la sonda es aproximadamente el doble del volumen al momento de iniciar el ensayo. Y una vez terminado el ensayo, la sonda se desinfla y se procede a penetrarla hasta otra profundidad de ensayo, ¿ya? Ahí ustedes tienen una curva, ¿ya? Ustedes tienen una curva la cual tiene 3 zonas. Tiene esta primera zona, tiene esta primera zona, tiene esta primera zona. Y usted se fija que no es lineal. Por supuesto que no es lineal. ¿Por qué? Recuerde que es una perforación. El suelo se deforma, se relaja, ¿cierto? Pérdida de confinamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace el presiómetro? Nuevamente lo devuelve a su estado original,
¿cierto? Emulando de alguna manera la presencia del suelo que ya no está, ¿ya? Y por lo tanto ustedes tienen ahí esa curva. Y es con la información de esta curva, de esta zona de la curva, con las cuales ustedes hacen sus cálculos, ¿ya? Con los cuales ustedes obtienen su presión, sus módulos, ¿ya? Y aquí ustedes ya tienen toda esta zona, que es básicamente la zona donde se presentan ya uno llega a todo lo que es la zona de falla. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver otro ensayo. ¿Ya? Este ensayo es un poquito más corto, pero dura 2-3 minutos. ¿Ya? Y como les decía, aquí ustedes pueden ver básicamente el proceso de instalación de la sonda, cómo se envía en profundidad hacia abajo, ¿cierto? Cómo se hace el ensayo, pero no pueden ver la deformación del suelo, lo cual, lo que les comentaba, es un poquito la parte fome de los ensayos, que uno hace toda la preparación, pero después se pierde el show, ¿no? Se pierde el show de cómo las partículas del suelo se deforman en la medida que estas sondas que se envían en profundidad van haciendo su pega. ¿Ya? Ahí están las ecuaciones con las que se trabajan, son muy directas, ¿ya? Son muy directas. ¿Ya? Es llegar y aplicar, ¿ya? Y esa es la belleza que tiene este ensayo, ¿ya? Que es bastante rápido, es bastante rápido en el contexto respecto a lo que es el análisis de datos, ¿ya? Y ahí ustedes tienen algunas clasificaciones. Ahora, estas nuevamente son datos tabulados, ¿no? Ya habíamos dicho. Nada reemplaza los ensayos de laboratorio o los ensayos de terreno, ¿ya? Entonces, ¿para qué le sirve esto? Para contextualizar. Para contextualizar si usted está obteniendo resultados coherentes o podría estar pasando algo con su suelo o con sus metodologías de terreno. Y me parece que ya estamos terminando, llegando al final de la clase y empezamos ahora con la penetración del cono. ¿Ya? Ahí ustedes tienen algunos datos de lo que es la penetración del cono. Hoy en día el cono es básicamente un cohete que se manda en profundidad. ¿Ya? Partió siendo un ensayo que medía la fuerza de fuste, la fuerza de punta, la presión de, perdón, la presión de punta, la presión de fuste, y en la medida que esto siguió avanzando, se le empezó a meter la componente de presión de poros y hoy día tiene una cantidad de mediciones que van desde cosas geotécnicas hasta cosas ambientales. Y con este video terminamos, que es básicamente, ¿qué es el CPT? ¿Ya? Perdón, no, algo pasó ahí. Cone penetration testing is a fast, accurate subsurface exploration method. A CPT rig uses hydraulics to push a steel cone into the ground. The cone is advanced at a constant rate. The instrumented cone records continuous measurements of tip resistance, sleeve friction, and dynamic pore water pressure. The data record allows for differentiation of soil layers and interpretation of material properties. The cone stops at refusal in dense soil or rock. ¿Ya? Eso es el CPT, principalmente suelo fino y arena. ¿Ya? Grava no se ocupa. ¿Ya? Si usted ocupa un CPT en grava, lo único que va a hacer es romper su cono. ¿Ya? Pero todos esos detalles los vamos a ver en la próxima clase. Si no hay más dudas, consultas, preguntas sobre la sesión de hoy, me despido. Obviamente me quedo para contestar preguntas en caso que las tengan. Para aquellos que no, me despido, que estén muy bien y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.